El capataz cruel levantó el látigo una vez más sobre el lomo del caballo herido, ignorando el temblor de sus patas y la espuma mezclada con sangre en su hocico. El animal, cubierto de polvo y con la mirada perdida, apenas respiraba. Sus costillas marcadas delataban días de hambre y abandono. Muy cerca, entre las sombras de los mezquites, una figura silenciosa observaba cada golpe, sin que el agresor imaginara que esa mirada traería un giro que cambiaría todo. Si te emocionan las historias que tocan el alma, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos ves. No lo toques, si se mueve puede matarte. La voz grave rompió el silencio del amanecer. Mariana se detuvo en seco, su mano aún en el aire, a pocos centímetros de la crin húmeda del caballo. No esperaba encontrar a nadie allí, y mucho menos esa advertencia. El resoplido nervioso de Azabache llenó el corral. El olor a sudor y tierra húmeda se mezclaba con un leve aroma metálico que Mariana conocía demasiado bien. Sangre. El potro se movía inquieto, el flanco izquierdo tenso, y sus ojos reflejaban un miedo primitivo. Mariana dio un paso más cerca. ¿Qué le pasó?, preguntó sin apartar la vista del animal. Un viejo peón del rancho, con la camisa manchada y la mirada esquiva, bajó la cabeza. Lo encontraron en la quebrada, dicen que algo lo atacó. Pero mejor no te acerques, muchacha. Ella no lo escuchó. Las botas crujieron sobre la paja mientras recorría el cuerpo del caballo con la vista. El pelaje estaba erizado en algunas zonas y en el cuello se marcaba una hendidura oscura, como si algo se hubiera aferrado con fuerza. Mariana sintió un escalofrío. Un relincho agudo la hizo girar la cabeza hacia la entrada del establo. Un grupo de gallinas huyó despavorido y, tras ellas, apareció una sombra alta y delgada. No era del rancho. Caminaba lento, como si midiera cada paso, con la mirada fija en el caballo. Mariana frunció el ceño. ¿Usted quién es? El desconocido no respondió. Pasó la mano sobre el alambre del portón, lo abrió con suavidad y se acercó. Había algo en sus ojos, algo que no era simple curiosidad. Se detuvo a 1 metro de Azabache y con voz apenas audible dijo: «No es la primera vez que veo esta marca y nunca termina bien». Ella iba a insistir, pero un alboroto afuera cortó la tensión. El ladrido de un perro y un grito en el patio trasero hicieron que ambos salieran del establo. Un joven aprendiz corría hacia ellos agitado. «¡Doctora, el pozo! Algo está moviéndose adentro». Mariana no pensó. Echó a correr, el aire frío cortándole la respiración. Al llegar al borde, escuchó el golpeteo del agua y un siseo largo, casi líquido. El aprendiz retrocedió, pálido. «No me diga que...», balbuceó, pero ella ya sabía. Y lo peor no era lo que estaba abajo, sino lo que ese sonido significaba para Azabache. Un silencio denso se apoderó del grupo. El desconocido, que la había seguido sin hacer ruido, se inclinó hacia el pozo. Si salió de aquí, todavía anda cerca. Mariana sintió un impulso urgente. Debía proteger al caballo. Pero mientras daba media vuelta, notó que el hombre seguía mirándola, no como un extraño, sino como alguien que ya conocía el final de esta historia. Y en ese momento, sin que ninguno lo advirtiera, algo se movió entre la hierba, demasiado rápido para ser visto con claridad. El sol estaba alto y el calor apretaba cuando Mariana avanzaba por el sendero de tierra, revisando los cercos del potrero norte. La mañana había sido tranquila hasta que un sonido rompió el murmullo del viento. Un relincho agudo, cargado de desesperación. No era un llamado común. Se detuvo en seco, con el corazón acelerado, tratando de ubicar la dirección. El eco rebotaba entre los riscos, confundiéndola, hasta que otro relincho, más ahogado, le marcó el rumbo. Mariana echó a correr, esquivando arbustos y ramas secas que le arañaban los brazos. Cada paso la acercaba a un sonido que se volvía más urgente y más inquietante. Llegó a la quebrada jadeando.
Allí estaba Azabache inmóvil, con el sudor pegando el polvo a su piel. Sus ojos estaban muy abiertos, el cuello tenso como un arco. Fue entonces cuando lo vio. Una cobra cascabel, gruesa y oscura, enrollada alrededor de su cuello, apretando con lentitud, pero sin pausa. El cascabel sonaba, un ritmo amenazante que helaba la sangre. No te muevas, chico», susurró, más para ella que para el caballo. Dio un paso al frente, midiendo la distancia. Sabía que cualquier movimiento brusco podría hacer que la serpiente apretara más. El aire estaba cargado con un olor a tierra caliente y un leve hedor metálico que le revolvió el estómago. Mariana buscó con la mirada algo que pudiera usar, una rama larga, una cuerda, pero lo único cerca era un tronco caído, demasiado grueso para moverlo. El tiempo corría, la respiración del caballo se volvía entrecortada y un hilillo de sangre corría por su hombro. Un crujido de hojas detrás de ella la hizo girar. Allí estaba el hombre de la mirada intensa, el mismo que había visto esa mañana en el establo. No dijo nada, solo levantó un dedo en señal de silencio y comenzó a acercarse, lento, como si flotara sobre el suelo. «Aléjese», susurró Mariana, pero él la ignoró. Se agachó, observó el patrón de las escamas y el movimiento apenas perceptible del cuerpo de la cobra. Sin mirarla, dijo: «Está cazando. No aprieta para matar rápido, lo hace para cansarlo. Si lo provocas, lo hará en segundos». Mariana tragó saliva. «¿Entonces qué hacemos?». El hombre alargó la mano hacia un montón de piedras planas. Tomó una, la sostuvo un momento y luego, en un movimiento rápido, la lanzó lejos, contra un arbusto. El golpe hizo que un grupo de codornices saliera volando con un estruendo de alas. La serpiente giró la cabeza, distraída por el sonido. Fue el instante que Mariana necesitaba. Sin pensar, se abalanzó y con ambas manos intentó desenrollar el cuerpo del reptil. La textura fría y áspera de las escamas le recorrió las palmas y un latigazo de miedo le subió por la espalda. La cobra soltó de golpe y cayó al suelo, deslizándose hacia las sombras con un siseo furioso. Azabache dio un salto hacia atrás, casi derribándola. Mariana lo tomó por la rienda, tratando de calmarlo. El hombre la observaba, inmóvil. «Tienes buen pulso», dijo, como si no acabaran de enfrentarse a un peligro mortal. «Pero no es el único». Ella lo miró, confundida. «¿Qué quiere decir?». Él señaló hacia el suelo. Entre la tierra removida había huellas, no solo de cascos, huellas humanas, profundas, como de botas pesadas, que no correspondían a nadie del rancho. El relincho de Azabache se mezcló con un silbido lejano, un sonido agudo que venía desde lo profundo de la quebrada. Mariana frunció el ceño. No era un silbido cualquiera, parecía una señal. «Tenemos que sacarlo de aquí», dijo ella, empezando a tirar de la rienda. Pero el hombre se adelantó, caminando hacia el origen del sonido. «No, primero hay que saber quién está ahí abajo». Mariana lo siguió con cautela, todavía sujetando a Azabache. Cada paso hacia el borde de la quebrada aumentaba el peso en su pecho. El terreno se estrechaba, las paredes de roca se alzaban a los lados y el eco amplificaba cada sonido. De pronto, una piedra rodó desde arriba y cayó cerca de ellos. Mariana se agachó instintivamente, cubriendo al caballo. Cuando levantó la vista, vio una silueta fugaz entre los matorrales en lo alto del risco. No alcanzó a distinguir el rostro, pero estaba claro que los observaban. El hombre la miró, serio. «Ahora entiendes por qué digo que no fue un ataque cualquiera». Mariana sintió un escalofrío. No era la serpiente lo que más la inquietaba ahora, sino esa presencia invisible que parecía moverse siempre un paso por delante de ellos. Azabache bufó, inquieto, como si también lo sintiera. Mariana lo acarició en el cuello, tratando de calmarlo, aunque sus propias manos temblaban. Si alguien quiso asustar al caballo, lo logró. El hombre negó con la cabeza. No lo querían asustar.
Querían dejarlo fuera de juego. Y si hacen eso con los animales es porque buscan algo más grande. El viento sopló fuerte, llevando consigo un olor a humo. Mariana alzó la vista y vio, a lo lejos, una fina columna gris, elevándose en el horizonte. No era un fuego controlado. El hombre dio un paso hacia ella. Esto apenas empieza. Mariana sintió que las palabras le quedaban grabadas. Miró al caballo aún tembloroso y luego a ese extraño que aparecía en los momentos más peligrosos. En el silencio que siguió, el silbido volvió a sonar, más cerca, como si algo o alguien ya supiera dónde estaban. El calor del mediodía caía como plomo sobre la quebrada. Mariana sostenía la rienda de azabache mientras él, aún agitado, intentaba pastar en un rincón donde la sombra apenas cubría el suelo. Cada cierto tiempo, el caballo giraba la cabeza hacia un punto fijo, como si algo invisible lo inquietara. Ella pensaba en las huellas que había visto. No eran de cualquiera, y el hecho de que aparecieran tan cerca del ataque de la serpiente la mantenía con un nudo en el estómago. Estaba agachada revisando el cuello del animal cuando un crujido leve, apenas un roce entre hojas secas, le hizo levantar la cabeza. A unos metros, entre las ramas retorcidas de un viejo mezquite, había una sombra inmóvil. Por un momento creyó que era un tronco partido, pero entonces lo vio. Un hombre de pie, medio oculto, con el rostro en penumbra. No vestía como los peones del rancho. Sus ropas eran oscuras, ligeras, y en el cinturón llevaba un cuchillo largo enfundado en cuero. «¿Quién está ahí?», preguntó con la voz más firme de lo que sentía. El hombre no contestó. Dio un paso al frente saliendo lentamente de la sombra. Tenía el cabello negro y lacio, recogido con una cinta. Sus ojos, oscuros como la piedra húmeda, la observaban sin pestañear. «Vi lo que pasó con tu caballo», dijo al fin con un acento suave pero seguro. No fue casualidad. Mariana lo midió de arriba abajo, sujetando la rienda de azabache con más fuerza. «¿Y tú cómo sabes eso?». «Porque yo estaba aquí antes de que llegaras y vi algo que no viste». Azabache bufó, inquieto, como si reconociera el olor del hombre. Mariana dio un paso hacia atrás. «No sé quién eres, pero si estás metido en esto, mejor que lo digas ahora». El hombre arqueó una ceja, como si le divirtiera su desconfianza. «Me llamo Nahuel Álvarez, y no estoy metido, pero sí he visto estas marcas antes». La serpiente fue solo una herramienta. Mariana frunció el ceño. «¿Herramienta? ¿De quién?». Nahuel miró hacia las paredes de la quebrada, como buscando algo. Bajó la voz. «No son de aquí. Usan a los animales para distraer. Mientras todos se ocupan del caballo, ellos se mueven sin ser vistos». Mariana sintió un escalofrío. La idea de que hubiera alguien manipulando todo aquello le revolvía el estómago. «¿Y por qué me lo dices a mí? Porque si no haces algo, ese caballo no será el único en peligro». El silencio se llenó con un golpeteo metálico a lo lejos. Un sonido seco, repetitivo, que rebotaba entre las rocas. Mariana giró la cabeza intentando ubicarlo. Nahuel ya se movía hacia la fuente del ruido. «Espera», lo detuvo ella. «No confío en ti». Él se volvió, clavándole la mirada. «No tienes que confiar en mí, solo tienes que seguirme si quieres respuestas». Mariana dudó. Azabache estaba más tranquilo, pero seguía débil. Dejarlo ahí no era una opción. Apretó la mandíbula, se acomodó el sombrero y lo siguió. Caminaron por un sendero estrecho donde las ramas bajas arañaban los brazos. El sonido metálico se hacía más claro. Llegaron a un pequeño claro y entonces lo vio. Un par de trampas de hierro, grandes, oxidadas, colocadas justo en el paso natural de animales. Mariana se agachó para mirarlas mejor. «Esto no es para cazar», murmuró. «Esto es para atrapar y lastimar». Nahuel asintió. «Y son nuevas, las pusieron anoche». Un silbido corto rompió la quietud. No venía de ellos. Mariana y Nahuel intercambiaron una mirada y, casi al mismo tiempo, se agacharon, ocultándose tras unas piedras.
Entre los matorrales apareció un hombre alto, con sombrero bajo y un rifle colgado al hombro. Caminaba despacio, revisando las trampas. Su expresión era fría, calculadora. Mariana sintió cómo se le aceleraba el pulso. «¿Lo conoces?», susurró. «Sí», respondió Nahuel sin apartar la vista. «Y si él está aquí, significa que las cosas están por ponerse mucho peor». El extraño sacó algo del bolsillo y lo dejó caer junto a la trampa. Un pedazo de tela manchada de sangre. Luego se giró y desapareció entre los árboles. Mariana sintió un nudo en el pecho. ¿Qué demonios fue eso? Nahuel se incorporó lentamente. «Una advertencia, para ti, para el rancho». Ella lo miró incrédula. «¿Y cómo sabes tanto?». Él sonrió apenas, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Porque llevo semanas siguiéndolos, y no me gusta lo que he descubierto». Un relincho lejano interrumpió la conversación. Mariana reconoció el sonido. No era azabache. Era otro caballo y sonaba como si estuviera huyendo. Nahuel dio un paso hacia el sonido. «Es tu decisión, doctora. Regresar al rancho y fingir que nada pasa, o seguir adelante y saber la verdad». Mariana miró hacia el sendero por donde habían llegado. Azabache estaba allá, débil pero seguro. Luego miró a Nahuel y supo que cualquiera que fuera la verdad, no iba a ser fácil escucharla. El viento volvió a traer ese olor a humo, más fuerte que antes. Mariana apretó los puños. «Vamos». Nahuel asintió, y juntos se internaron en la espesura, sin saber que lo que encontrarían cambiaría el rumbo de todo. Azabache respiraba agitado, el sudor resbalando por su cuello y el lomo. Mariana lo sostenía con firmeza, sintiendo cómo cada músculo del animal temblaba bajo sus manos. Nahuel se movía rápido, cortando un trozo de tela de su propia camisa para improvisar un vendaje. Sus dedos eran firmes, seguros, como si ya hubiera hecho aquello 1000 veces. «Sujétalo aquí», le dijo señalando la parte baja del cuello. «Si no detenemos el sangrado ahora, no va a aguantar». Mariana apretó con fuerza, notando el calor y la humedad de la sangre. El olor metálico le golpeó la nariz, mezclado con el de la tierra recién removida. El caballo bufó, moviendo las patas, pero ella no soltó. Nahuel sacó un pequeño frasco de cristal de su morral. Al destaparlo, un aroma fuerte a hierbas y alcohol se mezcló en el aire. Vertió el líquido sobre la herida y Azabache soltó un relincho que rebotó en las paredes de la quebrada. «Tranquilo, muchacho», murmuró Mariana acariciándole la frente. «Ya casi». El hombre trabajaba en silencio, con una concentración que le daba a Mariana la sensación de que él entendía más de lo que decía. Al terminar, ajustó el vendaje y dio un par de pasos atrás. «Ya puede caminar», dijo, limpiándose las manos en el pantalón. «Pero no lo fuerces». Mariana lo miró, todavía agachada junto al caballo. «No es la primera vez que haces esto, ¿verdad?». Nahuel se limitó a encogerse de hombros. «No con caballos, pero las heridas son heridas». Quiso preguntarle más, pero en ese instante él se giró, como si hubiera escuchado algo. Mariana no oyó nada, solo el canto de un ave a lo lejos y el susurro del viento entre las piedras. Nahuel frunció el ceño, tomó su morral y se lo echó al hombro. «Es mejor que regreses al rancho», dijo sin mirarla. «No te detengas». Ella se puso de pie, extrañada por el cambio repentino en su voz. «Espera, ¿a dónde vas?». Él ya estaba caminando hacia la sombra de los mezquites, su figura desvaneciéndose entre las ramas. «Tengo algo que hacer», respondió sin volver la cabeza. «Oye». Mariana dio un paso tras él, pero se detuvo. No tenía sentido perseguirlo y dejar a Azabache ahí. Lo vio alejarse hasta que desapareció por completo, como si la tierra se lo hubiera tragado. Un silencio extraño llenó el lugar, un silencio que no era natural. El caballo resopló y Mariana se obligó a moverse. Comenzó a guiarlo de vuelta por el sendero. Atenta a cada sombra, a cada ruido, tenía la sensación de que la estaban observando. A medio camino, se detuvo al ver algo en el suelo.
una pequeña piedra lisa, con un símbolo tallado. Lo recogió. No era un dibujo cualquiera, parecía un emblema, un círculo con una figura en el centro que no reconocía. Lo guardó en el bolsillo antes de seguir andando. Cuando por fin llegaron al rancho, el viejo peón salió corriendo a recibirlos. «¡Virgen Santísima! ¿Qué le pasó al caballo?» «Una serpiente», respondió Mariana guiándolo al establo. «Pero ya está atendido». Mientras lo acomodaban en su corral, Mariana revisó el vendaje. Seguía firme y la respiración de Azabache era más tranquila. Aún así, no podía dejar de pensar en Nahuel, en su manera de desaparecer, en la certeza con la que hablaba. Más tarde, mientras limpiaba sus manos en la pila de agua, vio algo moverse al borde del potrero. Se giró rápido, pero no había nadie, solo la brisa moviendo la hierba alta. Suspiró, intentando convencerse de que era su imaginación. Sin embargo, la sensación persistía. Nahuel estaba cerca, y no solo él. Esa noche, al cerrar las puertas del establo, notó que alguien había dejado un pequeño paquete sobre la cerca. Lo abrió con cuidado. Dentro había un trozo de tela similar al que Nahuel había usado para el vendaje, solo que en este caso, la tela estaba marcada con el mismo símbolo que había encontrado en la piedra. Mariana lo sostuvo entre sus dedos, sintiendo cómo la intriga crecía. Algo le decía que ese símbolo no era solo una coincidencia y que Nahuel tenía mucho más que ver con todo esto de lo que estaba dispuesto a admitir. Mientras el cielo se oscurecía y las primeras estrellas aparecían, se prometió a sí misma que la próxima vez que lo viera no lo dejaría ir sin respuestas. El amanecer pintaba el cielo de tonos rosados cuando Mariana ensilló su yegua. No había dormido bien. La imagen de la serpiente enroscada en el cuello de Azabache y la forma en que Nahuel había desaparecido la noche anterior seguían frescas en su cabeza. Algo no cuadraba. Decidió regresar al claro donde todo comenzó. Si había alguna pista, debía encontrarla antes de que el sol cayera a plomo y borrara cualquier rastro. El camino era angosto y pedregoso, con el canto de las chicharras marcando el paso. Al llegar, desmontó y dejó que su yegua pastara cerca. El lugar parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Caminó despacio, observando el suelo. A primera vista, solo había huellas de cascos, pero al agacharse notó algo distinto. Marcas profundas, más anchas que las de cualquier caballo del rancho, y a su lado, huellas humanas. No eran pisadas descuidadas. Parecían colocadas con cuidado, como si quien caminó allí hubiera intentado seguir un patrón. Mariana se agachó más para examinarlas. Las botas debían ser grandes, de suela dura. El viento movió las ramas del mezquite cercano y un crujido la hizo girar de golpe. Nada, solo su yegua, levantando la cabeza, alerta. «Tranquila, muchacha», susurró, aunque ella misma no se sentía tranquila. Siguió avanzando y encontró algo a medio enterrar junto a una roca, una colilla de cigarro. La levantó con cuidado. No era de los peones. En el rancho nadie fumaba ese tipo de tabaco. Lo olió. Tenía un aroma fuerte, casi dulce, y un sello extranjero en el papel. Metió la colilla en su bolsillo y se agachó para examinar una mancha oscura en la tierra. No era barro. La tocó con la punta de los dedos. Estaba seca, pero el color rojizo no dejaba lugar a dudas. Sangre. Su respiración se aceleró. No podía ser de Azabache. La herida del caballo no había sangrado tanto. Un murmullo bajo rompió el silencio. Mariana se quedó inmóvil, intentando identificarlo. No venía de muy lejos. Caminó en puntas de pie hacia la ladera y asomó apenas la cabeza. A unos 20 metros, dos hombres discutían en voz baja. Uno de ellos tenía un sombrero ancho que le cubría la cara. El otro, de complexión delgada, llevaba un rifle colgado al hombro. Mariana no alcanzaba a entender todo, pero escuchó claramente una frase. Antes de que la muchacha regrese. Sintió un nudo en el estómago. Se echó atrás, pegando la espalda a la roca, y contuvo la respiración.
Los hombres siguieron hablando unos segundos más, y luego se alejaron, sus voces perdiéndose entre el monte. Mariana esperó hasta que el silencio volvió a cubrir la quebrada. Sabía que lo que acababa de escuchar no era una coincidencia. Regresó al claro, recogió las riendas de su yegua y montó de un salto. Pero en lugar de volver al rancho, decidió rodear el cerro para intentar ver hacia dónde habían ido los hombres. La vegetación se volvía más densa y el terreno estaba lleno de piedras sueltas que hacían resbalar a la yegua. Tras un par de minutos, se detuvo al escuchar otro sonido, el golpeteo metálico que había oído el día anterior con Nahuel. Avanzó unos metros más y lo vio. Una serie de trampas nuevas, perfectamente camufladas entre ramas secas. Se agachó para mirarlas y algo llamó su atención. En una de ellas había un trozo de crin negra enganchada. Lo tomó entre los dedos y sintió el corazón acelerarse. Azabache. No había duda. Ese detalle confirmaba que el ataque no había sido casual. Las trampas no estaban ahí para animales salvajes, sino para caballos del rancho. Un ruido detrás de ella la hizo girar, pero no había nadie. Solo un trozo de tela que colgaba de una rama baja. Lo tomó. Era un pedazo de camisa con el mismo símbolo grabado que había encontrado en la piedra días antes. Guardó la tela en su bolsillo, apretándola como si pudiera sacarle respuestas. En ese momento entendió que no podía quedarse callada. Tenía que encontrar a Nahuel y saber qué sabía él sobre todo esto. El sol ya estaba alto cuando emprendió el regreso. El aire caliente le golpeaba la cara y cada paso de la yegua levantaba un polvo que se le metía en la garganta. Al llegar al rancho vio al viejo peón esperándola junto al portón. «Lo vinieron a buscar», le dijo sin preámbulos. «¿Quién?», preguntó, bajando del caballo. «Un hombre moreno, alto...» No dio su nombre, solo dijo que volvería. Mariana sintió que la sangre le hervía. No hacía falta que le dijeran más para saber de quién se trataba. Mariana estaba en el establo, limpiando el instrumental quirúrgico que había usado para revisar la herida de Azabache. El olor a yodo y a heno húmedo llenaba el aire. Afuera, el sol golpeaba fuerte, y las chicharras parecían competir por quién hacía más ruido. No escuchó pasos, solo sintió una sombra cubrirla. Al girar, Nahuel estaba ahí, apoyado en el marco de la puerta con un morral de cuero colgando del hombro. «Traje algo para el caballo», dijo, levantando el morral. Mariana lo miró de pies a cabeza, con la misma mezcla de desconfianza y curiosidad de siempre. «¿Y qué es?». Nahuel abrió el morral y sacó un manojo de hojas verdes y tallos delgados, atados con un hilo de fibra natural. El aroma fresco a menta y tierra húmeda llenó el establo. Son hierbas que crecen en la parte alta de la sierra. Sirven para desinflamar y cerrar heridas. Mejor que cualquier pomada que puedas comprar. Ella arqueó una ceja. «Yo uso bisturí y antibióticos, no tés milagrosos». Él sonrió apenas. «A veces la montaña sabe más que la farmacia». Mariana tomó las hierbas y las examinó. No podía negar que el olor era intenso y agradable. «Está bien, vamos a probar, pero si esto empeora la herida, será tu responsabilidad». Se acercaron a Azabache. El caballo levantó la cabeza, reconociendo el olor de Nahuel. Mariana retiró el vendaje con cuidado. La herida estaba limpia, pero aún roja e inflamada. Nahuel machacó las hojas en un cuenco de madera que llevaba consigo y las mezcló con un líquido transparente que olía a alcohol de caña. «Esto va a arder», advirtió. Mariana asintió y sostuvo al caballo por la brida mientras él aplicaba la mezcla. Azabache bufó y movió la cabeza, pero no intentó escapar. «Es fuerte», murmuró ella. «El olor es casi como si la tierra hablara», la interrumpió Nahuel, terminando de untar la pasta. Ella lo miró, intrigada por la frase. «¿Siempre hablas así, como si estuvieras contando una leyenda?». Él se encogió de hombros. «Algunas verdades no se dicen en línea recta». Hubo un silencio breve, roto solo por el resoplido del caballo. Mariana ató el vendaje de nuevo y se lavó las manos en la pila.
Nahuel observaba cada movimiento, como si evaluara algo más que su técnica. «Volviste al claro», dijo de pronto. Mariana lo miró por encima del hombro. «¿Y tú cómo sabes eso?» «Porque vi tus huellas, y porque alguien más también estuvo ahí». Ella frunció el ceño. «Encontré huellas humanas y una colilla de cigarro. No eran del rancho». Nahuel asintió lentamente. «Lo que viste es solo la orilla del problema. Hay gente que viene aquí por algo más que ganado o caballos. Pues suelta lo que sabes, porque yo no pienso quedarme esperando a que ataquen otra vez». Él sostuvo su mirada por un instante. Luego se acercó y habló en voz baja. «No puedo decirlo todo todavía, pero si confías en mí, te llevaré a un lugar donde verás lo que ellos están haciendo». «¿Y si no confío?», preguntó ella. «Entonces tendrás que esperar a que lo descubras cuando ya sea demasiado tarde». La tensión en el establo se podía cortar con un cuchillo. Mariana sabía que Nahuel no hablaba por hablar, pero también sentía que él jugaba con la información. En ese momento, un ruido seco afuera los interrumpió. Algo había caído cerca de la entrada del rancho. Mariana salió primero, con Nahuel detrás. Sobre la tierra, frente al portón, había un saco pequeño de arpillera. Lo abrió con cuidado. Dentro, había un manojo de crines negras y un mensaje escrito en un papel arrugado. «Mantente lejos». Mariana sintió un escalofrío. Miró hacia los cerros, pero no había nadie a la vista. «Ellos saben que estoy aquí», dijo Nahuel sin sorpresa. «Y ahora saben que tú también te metiste». Ella dobló el papel y lo guardó en el bolsillo. «Entonces ya no hay vuelta atrás». Nahuel sostuvo su mirada un segundo más, luego recogió su morral. «Te buscaré en 3 días. Si decides venir conmigo, tendrás las respuestas que buscas. Si no, cuida bien a ese caballo». Se alejó sin despedirse, cruzando el portón y perdiéndose entre la maleza. Mariana lo siguió con la vista hasta que se fundió con el paisaje. Sabía que en 3 días tendría que elegir, y que cualquiera que fuera su decisión, algo estaba a punto de cambiar para siempre. Mariana estaba en el corral, revisando el vendaje de azabache, cuando escuchó el rechinar de llantas sobre la grava del camino. Al levantar la vista, vio una camioneta polvorienta detenerse frente al portón. De ella bajó una mujer joven, de cabello oscuro cortado a la altura de los hombros, con una libreta en la mano y un bolso cruzado al pecho. «¿Eres Mariana Olvera?», preguntó, caminando hacia ella con paso decidido. Mariana la observó de arriba a abajo. No era del rancho, y su acento, aunque del norte, tenía un matiz urbano. «Depende quien lo pregunte». «Sandra Valdez. Soy reportera. Estoy haciendo una investigación sobre la desaparición de ganado en esta zona». Mariana frunció el ceño. «Aquí no ha desaparecido nada». Sandra sonrió con un aire que parecía decir: «Eso crees tú. No directamente aquí, pero sí en ranchos cercanos. Y según me dijeron, estuviste en el claro donde encontraron rastros poco comunes». Mariana sintió una punzada de desconfianza. «¿Quién te dijo eso?» «Digamos que tengo mis fuentes. Lo que me interesa es si has visto algo o a alguien sospechoso». La imagen de Nahuel apareció de inmediato en su mente. Su mirada, sus advertencias, sus desapariciones repentinas. Pero no estaba dispuesta a entregar nombres así, nada más. «He visto muchas cosas raras últimamente, pero no sé si tengan que ver con lo que investigas». Sandra sacó una foto de su bolso y se la mostró. En ella, un grupo de hombres junto a un corral improvisado con varios caballos amarrados. Entre las figuras, un rostro conocido: Nahuel. «¿Lo conoces?», preguntó Sandra, observando de cerca su reacción. Mariana tragó saliva, intentando mantener el rostro neutro. «No estoy segura». «¿Por qué?». «Porque este hombre ha sido visto en al menos 2 lugares donde luego desapareció ganado. Algunos dicen que es un guía para contrabandistas, otros que trabaja para quien maneja todo». La idea chocó con todo lo que Mariana había visto de él.
Su ayuda con azabache, sus advertencias, las hierbas para curarlo, pero las palabras de Sandra eran como piedras cayendo en un estanque tranquilo. «No sé si esa foto prueba nada», dijo al fin devolviéndosela. «Y si eso es todo, tengo trabajo que hacer». Sandra no se movió. «Sé que no me vas a dar información ahora, pero piénsalo. Si alguien en quien confías está metido en esto, podría ser la siguiente en tener problemas». Mariana la miró fijamente. «Gracias por la advertencia y por venir hasta aquí». La reportera asintió, dio media vuelta y subió a su camioneta. Antes de arrancar, bajó la ventanilla. «Si cambias de opinión, estaré en el pueblo unos días». La camioneta se alejó, levantando una nube de polvo que tardó en disiparse. Mariana quedó inmóvil unos segundos, con la foto que había visto grabada en la mente. Entró al establo, donde Azabache masticaba heno con calma. Le acarició el cuello, buscando en ese gesto algo de la certeza que ahora sentía que se le escapaba. Si lo que decía Sandra era cierto, todo lo que Nahuel le había contado podía ser mentira. Mientras guardaba las herramientas de curación, un sobre pequeño cayó al suelo. No era suyo. Lo recogió. Dentro había una hoja doblada con un mensaje escrito a mano. «No escuches a quien llega preguntando. Nos vemos en 2 días». No había firma, pero reconocía la letra. Miró hacia la puerta del establo, como si Nahuel pudiera aparecer de la nada. El corazón le latía fuerte. No sabía si ese mensaje era una advertencia sincera o una forma de mantenerla bajo su influencia. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y los grillos llenaban el silencio, Mariana repasó cada palabra de Sandra y cada gesto de Nahuel. La duda ya estaba instalada, y no importaba cuánto intentara apartarla, seguía creciendo. Decidió que en 2 días iría al encuentro, pero no sola. Si algo iba a descubrir, no sería sin testigos. La mañana estaba fresca y el aire olía a agua corriente. Mariana caminaba junto al arroyo, siguiendo el murmullo del cauce que serpenteaba entre las piedras. Había decidido revisar la zona después de que un peón mencionara que había visto movimiento extraño cerca de allí la noche anterior. Al principio, no notó nada fuera de lo común. El suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas, y las huellas de animales eran pocas, como si algo hubiera espantado a la fauna. Siguió el borde del agua hasta que, a unos metros de un tronco caído, vio algo que la hizo detenerse. Huellas profundas, claras, marcadas en el barro. Se agachó para examinarlas. Eran de botas grandes, suelas gruesas, con un patrón de dibujo distinto a las que usaban los hombres del rancho. Alrededor había más marcas, algunas pisadas sobre otras, como si varias personas hubieran estado allí al mismo tiempo. A un costado, entre las piedras, encontró restos de cuerda cortada. La fibra estaba desgastada, como si hubiera estado bajo tensión. La tomó en la mano y notó que todavía olía a humedad y cuero. No era cuerda vieja, la habían cortado hace poco. Se levantó y observó el lugar. La disposición de las huellas no era aleatoria. Algunas se dirigían hacia el arroyo y otras hacia la maleza más espesa. Mariana trató de imaginar qué habían hecho allí. ¿Atar algo? ¿O a alguien? Un ruido breve, como una rama quebrándose, le erizó la piel. Giró rápido hacia el origen del sonido, pero solo vio cómo la corriente arrastraba hojas amarillas. Respiró hondo e hizo un recorrido más amplio. A unos pasos del agua encontró un surco largo en la tierra, como si hubieran arrastrado un objeto pesado. Lo siguió con la vista hasta que se perdía entre la vegetación. Se inclinó para tomar una foto con su celular, pero la pantalla negra le devolvió su propio reflejo, sin batería. Chasqueó la lengua con frustración y guardó el aparato. En ese momento, una voz llegó desde el otro lado del arroyo. «No deberías estar aquí sola». Mariana se giró y lo vio. Nahuel, parado en la orilla opuesta, con los brazos cruzados. Su presencia la tomó por sorpresa. «¿Y tú? ¿Cómo sabías que estaba aquí?» Él no respondió de inmediato.
Caminó por unas piedras para cruzar el agua y se detuvo a su lado. Es fácil seguir a alguien que no intenta esconder sus pasos. Mariana levantó la cuerda cortada para mostrársela. ¿Sabes qué es esto? La tomó, la examinó un momento y luego la devolvió. Sí, y no me gusta lo que significa. Pues explícate, insistió ella. Nahuel miró alrededor, como asegurándose de que no hubiera nadie más. Es de las cuerdas que usan para sujetar animales y personas. Mariana sintió un frío en el estómago. ¿Personas? Él asintió. Si estas huellas son recientes, no se han ido muy lejos. Y si han arrastrado algo, podría ser un botín o alguien que no quería estar aquí. La imagen de un caballo herido volvió a su mente, pero ahora mezclada con la posibilidad de algo peor. ¿Crees que tenga que ver con las desapariciones de ganado? Creo que tiene que ver con más de lo que imaginas. Se hizo un silencio pesado. El agua seguía corriendo, pero ahora sonaba más lejana. Mariana dio un paso hacia las huellas, pero Nahuel la detuvo con una mano en el hombro. No sigas, no sola. Ella lo miró con firmeza. Entonces ven conmigo. Él negó con la cabeza. No puedo. Hay algo que debo hacer antes. Mariana sintió la misma frustración que cada vez que él aparecía y desaparecía con respuestas a medias. Pues si no vienes, lo haré yo. Los ojos de Nahuel se endurecieron. Si lo haces, podrías terminar como lo que arrastraron por aquí. Esa advertencia quedó flotando entre los dos. Mariana, con la cuerda aún en la mano, se giró hacia la corriente y miró cómo el agua se llevaba pequeñas ramitas. Se dio cuenta de que, fuera lo que había ocurrido allí, no había terminado. Nahuel dio un paso atrás, como si estuviera a punto de irse. «Voy a volver», dijo. «Y cuando lo haga, tendrás que decidir si quieres saber todo, o seguir creyendo que solo se trata de ganado perdido». Mariana apretó la cuerda hasta sentirla clavarse en la piel. Sabía que volvería a seguir esas huellas, con o sin él. Pero lo que no sabía era que alguien más, oculto entre los arbustos, la observaba desde que había llegado al arroyo. La plaza del pueblo estaba llena de luces, música y el aroma de antojitos. Mariana había ido por compromiso, invitada por su tía para distraerse un poco después de las últimas semanas. Entre puestos de buñuelos y el humo de los elotes asados, el bullicio era tan grande que por un momento olvidó las huellas, la cuerda cortada y la advertencia de Nahuel. Caminaba con un vaso de agua fresca en la mano, cuando entre la multitud lo vio. Nahuel, de espaldas, apoyado contra un poste de luz, hablaba con un hombre al que no había visto antes. Llevaba sombrero bajo y un chaleco oscuro, y se notaba que la conversación no era amistosa. Los gestos cortos, las manos en tensión, el tono grave aunque inaudible. Mariana se detuvo junto a un puesto de artesanías para observar sin que la notaran. Nahuel inclinó la cabeza hacia el hombre, dijo algo rápido, y el otro lo empujó con un dedo en el pecho. Nahuel no reaccionó de inmediato, pero su mandíbula se tensó. El hombre miró alrededor y se dio cuenta de que alguien los observaba. Mariana apartó la vista fingiendo mirar unas pulseras, pero sintió el peso de su mirada un instante antes de que se marchara entre la gente. Cuando volvió a buscar a Nahuel, él ya caminaba en dirección contraria, alejándose de la plaza. Sin pensarlo, Mariana lo siguió. Lo alcanzó en una calle lateral, iluminada apenas por un par de faroles. «Bonita forma de saludar», dijo él sin volverse. «Siempre sigues a la gente, solo a la que desaparece cuando quiere», replicó Mariana, acelerando el paso hasta quedar a su lado. «¿Quién era ese hombre?» Nahuel se detuvo. Sus ojos oscuros brillaban a medias bajo la luz amarillenta. «Alguien con el que no deberías cruzarte. Ya es tarde para eso, ¿no crees?» Mariana cruzó los brazos. «Te vi, no parecía una charla amistosa». Él sonrió apenas, sin humor. En este pueblo, las charlas amistosas se dan a plena luz del día y con café de por medio. Las otras, mejor que no se escuchen. Mariana no cedió. «Dime algo claro por una vez. ¿Estás con ellos o contra ellos?»
Nahuel la observó en silencio, como evaluando cuánto podía decirle. Finalmente se acercó un paso. Si estuviera con ellos, tu caballo no estaría vivo. El corazón de Mariana dio un vuelco, pero no dejó que él lo notara. No es suficiente respuesta. Nahuel suspiró, como cansado de una conversación que no quería tener. Ese hombre se llama Cortés. Trabaja para alguien que no vive aquí, pero manda más que el presidente municipal. Si lo ves cerca del rancho, llévate a tu gente y a tus animales. Mariana frunció el ceño. ¿Por qué me lo dices? Porque no todos en este pueblo quieren verte muerta. Todavía. Antes de que pudiera responder, Nahuel giró y siguió caminando. Ella lo miró alejarse, sintiendo que cada vez que creía entenderlo, él encontraba la forma de enredarlo todo. Regresó a la plaza intentando recomponerse. El sonido de la banda volvió a envolverla, pero la sensación de amenaza seguía ahí, pegada como sombra. Buscó a su tía y fingió interés en una rifa, aunque en su cabeza solo se repetía un nombre: Cortés. Al terminar la fiesta, mientras todos recogían puestos y luces, Mariana se dirigió al caballo que había dejado atado en la calle lateral. Pero al llegar, encontró algo colgando de la silla. Un pañuelo negro, doblado, con el mismo símbolo que había visto grabado en la piedra y en el trozo de tela. Lo tomó con cuidado, sintiendo que el frío de la noche le atravesaba los huesos. Al girar la cabeza creyó ver a alguien parado en la esquina, pero la silueta se desvaneció entre la neblina que empezaba a bajar desde el cerro. Montó de un salto y se alejó al galope, con la certeza de que la fiesta del pueblo había sido cualquier cosa menos un momento de descanso. La tormenta llegó sin aviso. El cielo, que por la tarde había estado limpio, se cerró de pronto con nubes negras que parecían aplastarlo todo. El viento levantaba polvo y hojas, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el primer trueno que retumbó sobre el valle. Mariana estaba en el establo cuando un grito del viejo peón la hizo salir corriendo. ¡Azabache!, gritó. Se soltó y corrió hacia el arroyo. El corazón le dio un vuelco. Sin pensarlo, tomó una cuerda y salió al galope en la yegua. La lluvia empezó a caer de golpe, empapándola en segundos. El camino hacia el arroyo se convirtió en barro y cada truenazo parecía más cerca. Al llegar, lo vio. Azabache estaba en medio del cauce con el agua crecida hasta el pecho. La corriente lo empujaba hacia un tramo de rocas donde el agua se arremolinaba con fuerza. Mariana saltó de la yegua y corrió hacia la orilla, pero un brazo firme la detuvo. «Te vas a matar si entras así», era la voz de Nahuel, empapado, con el cabello pegado a la frente. «No voy a dejarlo ahí», le gritó sobre el rugido del agua. Sin discutir más, Nahuel se quitó el cinturón y ató la cuerda alrededor de su torso. «Sujétame. Cuando te diga, tira con todas tus fuerzas». Se metió en el agua helada y avanzó contra la corriente. Mariana lo veía luchar paso a paso, el agua golpeando contra él como si quisiera derribarlo. Azabache relinchó desesperado y trató de girar, pero estaba atrapado entre dos rocas. Nahuel llegó hasta él, le pasó la cuerda por el cuello y le habló al oído en un tono bajo y firme que Mariana no alcanzó a escuchar. Entonces levantó la mano, señal para que tirara. Mariana jaló con todas sus fuerzas, sintiendo cómo el peso del caballo y el empuje del agua le quemaban los brazos. Un último tirón y Azabache salió de la trampa. Nahuel lo acompañó hasta la orilla y, ya fuera del agua, ambos se dejaron caer sobre el lodo, respirando agitados. La lluvia seguía cayendo, pero el peligro inmediato había pasado. Mariana acarició el cuello del caballo, temblando todavía. «Creí que lo perdíamos». Nahuel la miró, su respiración aún entrecortada. «No lo ibas a dejar ir, lo sé». Hubo un silencio breve, roto solo por el golpeteo de la lluvia sobre las hojas. Mariana aprovechó ese momento. «Dime la verdad, Nahuel. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué siempre apareces justo antes o después de que pase algo?» Él apartó la mirada hacia el cauce, como si buscara las palabras. «No es coincidencia. Entonces, me estás siguiendo». «Te estoy cuidando».
corrigió él, aunque su voz sonó más grave de lo normal. Hay gente que no quiere solo el ganado, quieren la tierra y todo lo que puedan controlar en ella. Mariana frunció el ceño. ¿Y tú qué papel juegas en eso? Nahuel la miró un instante y en sus ojos había algo entre dolor y cansancio. Digamos que conozco a los dos bandos y que no confío en ninguno. Mariana sintió que la respuesta era solo una fracción de lo que él sabía. Eso no me dice si puedo confiar en ti. Él sonrió apenas, pero sin alegría. Si no pudieras, no estaría aquí empapado. Un trueno fuerte los hizo levantarse. Azabache estaba inquieto y había que llevarlo de vuelta antes de que la corriente subiera más. Caminaron juntos bajo la lluvia, con el caballo entre los dos. Antes de llegar al rancho, Nahuel se detuvo. Lo que viene no va a ser sencillo y no puedo prometerte que saldrás ilesa. Mariana lo sostuvo con la mirada. Lo único que quiero es la verdad. Nahuel dio un paso atrás como si poner distancia fuera su forma de protegerla. La tendrás, pero no toda de golpe. Si la conocieras ahora, tal vez no querrías seguir. Ella no respondió. Solo siguió caminando hacia el establo, sabiendo que cada palabra que él no decía pesaba tanto como las que sí. Cuando giró para agradecerle, Nahuel ya no estaba. Solo quedaba el eco de sus pasos y la certeza de que él nunca se iba del todo. La noche estaba cerrada y el aire olía a leña y a humo. El chisporroteo de la fogata rompía el silencio del claro, iluminando el rostro de Nahuel a medias. Mariana, sentada frente a él, sentía el calor del fuego en la piel, pero la tensión entre ambos era más intensa que las llamas. ¿Vas a seguir sin decirme por qué apareces cada vez que algo pasa?, preguntó ella, mirando cómo una chispa saltaba y se apagaba en la oscuridad. Nahuel bajó la vista hacia las brasas. No es casualidad, vigilo la zona. ¿Por qué? La voz de Mariana salió más firme de lo que esperaba. Porque hay gente que se mueve de noche, gente que no quiere que nadie sepa lo que hace, respondió, levantando la mirada. No son simples ladrones. Mariana sintió un escalofrío. ¿Y qué buscan? ¿Ganado? Nahuel negó lentamente. Eso es solo la fachada. Lo que quieren no se ve a simple vista. Ella entrecerró los ojos, intentando leer algo más en su expresión. Estás hablando como si conocieras sus planes. Nahuel tardó en responder. Finalmente dijo, conozco a varios. Crecí viendo cómo trabajan. Esa confesión golpeó a Mariana como un viento frío. El silencio se alargó unos segundos, roto solo por el crujir de la leña. Mariana apartó la vista hacia los árboles, donde la oscuridad se extendía como un muro. Si creciste con ellos, ¿cómo sé que no sigues siendo uno de ellos? Nahuel sonrió con una mueca amarga. Porque si lo fuera, ya no estarías aquí preguntándome eso. Ella quiso replicar, pero un ruido entre la maleza interrumpió la conversación. Nahuel se incorporó de inmediato, aguzando el oído. Mariana también se levantó, instintivamente tomando el cuchillo que llevaba en el cinturón. Un par de segundos después, un zorro salió corriendo, cruzó el claro y se perdió entre los arbustos. Mariana dejó escapar el aire que había contenido. Nahuel volvió a sentarse. Ese susto que sentiste es el que viven tus animales todas las noches. Mariana volvió a sentarse, aunque el corazón aún le latía rápido. Entonces, ¿qué quieres que haga? Nahuel tomó una rama y removió las brasas. Quiero que estés preparada. No sé cuándo van a moverse, pero cuando lo hagan, no solo vendrán por el ganado. Mariana se inclinó hacia él. ¿Por quién más vendrían? Nahuel la miró fijo, y en esa mirada había algo que no había visto antes. Preocupación sincera. Por ti. Un escalofrío le recorrió la espalda. La idea no le parecía absurda, pero tampoco entendía por qué sería un objetivo. ¿Por mí? No tiene sentido. Sí lo tiene, si creen que has visto demasiado, dijo él. Y lo has hecho. La leña crujió y una llama se avivó, iluminando un instante la cicatriz que Nahuel tenía en el antebrazo. Mariana la notó por primera vez. ¿Te la hicieron ellos? Él bajó la manga con un gesto rápido. No importa. Para mí sí importa, insistió.
Porque si me pides que confíe, necesito saber qué tan metido estás en esto. Nahuel la observó unos segundos antes de hablar. Me la hice tratando de evitar que se llevaran a alguien. Una niña. Mariana sintió que la respiración se le aceleraba. ¿La salvaste? No, dijo él, con la voz tan baja que casi se la llevó el viento. Y por eso no pienso volver a fallar. Mariana se recostó hacia atrás, procesando lo que acababa de escuchar. No sabía si creerle del todo, pero algo en su tono no sonaba a mentira. ¿Qué quieres de mí, Nahuel? Que no me frenes cuando llegue el momento. Ella arqueó una ceja. ¿Y si lo que pides me pone en riesgo? Entonces al menos sabrás por qué, respondió sin apartar la vista del fuego. Una ráfaga de viento hizo que las llamas se inclinaran y que chispas volaran hacia la oscuridad. Mariana se levantó para revisar a los caballos que había atado a unos metros. Estaban inquietos, moviéndose nerviosos. «No les gusta este lugar», comentó intentando aliviar la tensión. «No es el lugar», corrigió Nahuel. «Es que no están solos». Mariana lo miró, y aunque no había visto nada, sintió que él hablaba en serio. «¿Crees que nos están vigilando?» Nahuel asintió, despacio. «No lo creo, lo sé». El sonido de una rama quebrándose se escuchó de nuevo, pero esta vez no hubo zorro. La maleza se movió y una sombra grande se deslizó apenas a la vista. Mariana dio un paso atrás, su mano aferrando el cuchillo. Nahuel se puso de pie, tenso. «No te muevas». Por unos segundos, el claro quedó en un silencio absoluto. La sombra desapareció sin un solo ruido, como si nunca hubiera estado ahí. Mariana tragó saliva. «Sea lo que sea, ya sabe dónde estamos». Nahuel asintió, volviendo a sentarse junto a la fogata. «Por eso no podemos esperar mucho más». Ella se acomodó frente a él, consciente de que lo que acababa de ocurrir no era casualidad. «Entonces dime todo». Nahuel la miró, y aunque sus labios se movieron, las palabras que salieron no fueron las que ella esperaba. «No todavía». La frustración de Mariana se mezcló con una extraña certeza. Pronto llegaría un momento en que él no podría seguir ocultando nada, y cuando eso pasara, no habría marcha atrás. La mañana comenzó con un silencio extraño en el establo. Mariana, acostumbrada al sonido de azabache golpeando el suelo con la pata o resoplando al verla, sintió un vacío al entrar. El caballo estaba de pie, pero con la cabeza baja y la respiración pesada. Se acercó rápido, revisando el vendaje. La herida no solo estaba inflamada, había un tono grisáceo en la piel alrededor y un calor inusual bajo la superficie. Azabache dio un paso atrás, como si el dolor lo empujara a alejarse. «No, otra vez», susurró Mariana, acariciándole el cuello. El viejo peón apareció en la puerta con expresión grave. «Está peor, doctora, y eso que seguimos las indicaciones al pie de la letra». Mariana revisó sus notas, pero todo indicaba que la infección avanzaba más rápido de lo esperado. No era una infección común. Esa misma tarde, en la pequeña clínica veterinaria del pueblo, Mariana colocó una muestra de la secreción bajo el microscopio. El patrón era claro. Había rastros de veneno, no el suficiente para matarlo de inmediato, pero sí para debilitarlo lentamente. La asistente, una joven llamada Lupe, la miró con el ceño fruncido. «Ese tipo de veneno no lo provoca cualquier cascabel». Mariana levantó la vista. «¿Qué quieres decir? Que aquí no es normal encontrarlo, y si lo inyectaron, entonces fue intencional». Esa posibilidad le revolvió el estómago. Abrió un viejo manual veterinario buscando una solución. La única mención era de un antídoto elaborado con un extracto vegetal que crecía en la región, pero que ahora solo producían en un rancho particular, al otro lado del río. Mariana conocía ese lugar. El rancho Peña Alta era famoso por sus negocios turbios y por la vigilancia armada que lo rodeaba. Nadie entraba sin invitación, y nadie salía sin ser revisado. Esa noche, revisando la herida de Azabache, decidió que no tenía elección. «Te voy a traer lo que necesitas».
aunque me cueste caro, le dijo en voz baja, pero sabía que sola no podría entrar. Y solo había una persona que conocía la forma de cruzar sin ser detectado. Encontró a Nahuel al día siguiente, en el límite del cerro. Él escuchó todo en silencio, con los brazos cruzados y la mirada fija en el horizonte. Peña Alta no es un lugar para ir a pedir favores, dijo por fin. No voy a pedir nada, voy a tomar lo que Azabache necesita. Nahuel negó lentamente. Ellos no guardan esas cosas en un estante. Si entras, vas a ver más de lo que quieres. Y eso significa que ellos también te verán a ti. Mariana sostuvo su mirada. Si no lo hago, Azabache no pasará la semana. Hubo un largo silencio antes de que él hablara otra vez. Entonces no vas sola. Esa misma tarde, Nahuel le mostró un mapa improvisado sobre la tierra húmeda. Señaló un punto donde el cerco del rancho se acercaba al río. Aquí hay menos guardias. El agua está baja, así que podemos cruzar, pero hay que hacerlo de noche. Mariana asintió memorizando cada detalle. ¿Y si nos descubren? Él la miró serio. No pienses en eso, concéntrate en no dejar huellas. Antes de separarse, Nahuel le dio un paquete envuelto en tela. Ábrelo solo si las cosas se ponen feas. Mariana lo guardó sin preguntar, aunque la curiosidad la quemaba por dentro. Esa noche, el viento soplaba frío y el cielo estaba cubierto. Mariana siguió a Nahuel por un sendero apenas visible hasta llegar a la orilla del río. El agua corría lenta, reflejando un brillo tenue de la luna. «Aquí cruzamos», susurró él. Se quitaron las botas para no hacer ruido y caminaron sobre las piedras húmedas, el agua helada mordiéndoles los tobillos. Al llegar al otro lado, Nahuel levantó la mano, indicando silencio. Avanzaron entre la maleza hasta que apareció una cerca alta, cubierta con malla de sombra. Nahuel sacó una pequeña herramienta de su morral y cortó un tramo justo lo suficiente para que Mariana pudiera pasar. Dentro, el aire olía a humedad y químicos. Había un cobertizo grande con luz filtrándose por una rendija. Se acercaron agachados y Mariana alcanzó a ver frascos alineados en una mesa. Entre ellos, el nombre que buscaba: extracto de acacia venenata, el ingrediente clave del antídoto. «Ahí está», murmuró. Nahuel se acercó para cubrirla mientras ella guardaba el frasco en su bolso. Pero antes de que pudieran salir, una voz grave los congeló. «¿Y ustedes qué demonios hacen aquí?» Mariana sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Nahuel se giró lentamente, y la sombra de un hombre armado llenó la puerta del cobertizo. En ese instante, Mariana entendió que recuperar el antídoto había sido la parte fácil. Lo difícil sería salir vivos de Peña Alta. La luz del farol oscilaba sobre el rostro del hombre armado, proyectando sombras largas en las paredes del cobertizo. Mariana apretó el frasco del antídoto dentro de su bolso, consciente de que un movimiento brusco podría delatarlo. Nahuel, con las manos a la vista, dio un paso hacia adelante. «Solo estamos de paso», dijo con voz tranquila. El hombre soltó una carcajada seca. «Aquí nadie está de paso». Antes de que pudiera reaccionar, Nahuel giró bruscamente, empujando una estantería hacia el guardia. Los frascos cayeron al suelo y se rompieron, liberando un olor fuerte a químicos. Mariana aprovechó el caos para correr hacia la salida, pero otra sombra apareció en la puerta. «¡Alto ahí!», gritó una voz áspera. Nahuel la alcanzó y tiró de ella hacia un costado, cruzando un pasillo estrecho que daba al exterior. El frío de la noche los golpeó en la cara. Corrieron entre corrales vacíos, esquivando herramientas y montones de madera. Detrás, el ruido de botas contra la tierra se acercaba. Mariana escuchaba su propia respiración, mezclada con el jadeo de Nahuel. «Por aquí», susurró él, señalando un hueco en la cerca. Pero antes de llegar, una linterna los iluminó de frente. Un hombre alto, con un rifle colgado al hombro, bloqueaba el paso. Su silueta, recortada contra la luz, tenía algo inquietante. No era un simple vigilante. «Sabía que volverías, Álvarez», dijo.
y Mariana sintió el peso de ese apellido como si fuera una acusación. Nahuel no contestó. Avanzó lento, interponiéndose entre Mariana y el hombre. Ella aprovechó para sacar del bolso el paquete que él le había dado días atrás. Lo abrió a tientas. Era un pequeño cilindro metálico. «Cuando te diga, lánzalo al suelo», murmuró Nahuel sin apartar la vista del otro. El cazador dio un paso adelante, la mano rozando el rifle. Nahuel asintió apenas y Mariana soltó el cilindro. Un chasquido breve, luego una nube espesa de humo gris llenó el aire. «¡Corre!», gritó Nahuel. Atravesaron el hueco en la cerca y cayeron al otro lado, rodando sobre el pasto húmedo. Los gritos y toses de los hombres quedaban atrás, pero el eco de un disparo retumbó a lo lejos. Mariana sintió cómo una astilla de madera, arrancada de un poste cercano, le rozaba el brazo. «No se van a rendir», dijo recuperando el aliento. Nahuel asintió mirando hacia el río. «Y no tenemos mucho tiempo». Llegaron a la orilla, pero el agua estaba más alta que antes. La corriente rugía, reflejando destellos de luz que venían desde el otro lado. Linternas moviéndose rápido. «Nos están siguiendo», advirtió Mariana. Nahuel buscó algo en la oscuridad y señaló un tronco caído que cruzaba de orilla a orilla. «Es arriesgado, pero es más rápido que nadar». Mariana dudó un segundo, pero al escuchar otro disparo, subió al tronco. El agua golpeaba debajo, salpicando cada paso. A la mitad, un ruido seco la hizo mirar atrás. Una bala había partido una rama a pocos centímetros de su cabeza. Nahuel la empujó hacia adelante. «No te detengas». Al pisar tierra firme, Mariana sintió que las piernas le temblaban, pero no había tiempo para descansar. Corrieron colina arriba, internándose en la maleza. Los gritos se escuchaban más lejos, pero no desaparecían. Al fin, después de varios minutos, Nahuel levantó la mano para detenerla. Se agacharon tras un grupo de rocas, respirando agitados. «¿Quién era ese hombre que te llamó por tu apellido?», preguntó Mariana todavía con la voz entrecortada. Nahuel la miró de reojo. «Alguien que me conoce demasiado y que no dudará en usar eso contra mí». Mariana entendió que había mucho que él no le había contado y que esa noche lo que habían visto en Peña Alta apenas era una fracción del verdadero peligro. El frasco del antídoto seguía intacto en su bolso. Mariana lo sostuvo unos segundos, consciente de que habían arriesgado la vida por él. Nahuel lo notó. «Vale más de lo que crees», dijo, «y no solo por tu caballo». Ella quiso preguntar qué significaba eso, pero un ruido lejano, como un aullido corto, los hizo ponerse de pie otra vez. «Es una señal», murmuró Nahuel. «Tenemos que movernos». Y sin más, se internaron en la oscuridad, con el frío de la noche mordiéndoles la piel y la certeza de que los cazadores furtivos no habían terminado con ellos. La maleza era un laberinto oscuro y húmedo. Cada paso que daban levantaba un olor a tierra mojada y savia rota. Mariana seguía a Nahuel tan cerca que podía escuchar su respiración acelerada. Detrás, los gritos se mezclaban con el ladrido de perros. «Por aquí», susurró él, apartando unas ramas espinosas. El paso era estrecho y las espinas se enganchaban en la ropa y la piel. Mariana sintió un arañazo en el brazo, pero no se detuvo. Un disparo rompió el silencio y partió una rama justo encima de sus cabezas. El eco se perdió entre los árboles. Nahuel la empujó suavemente hacia el suelo. «Rueda hacia la derecha, sigue la pendiente», indicó. Mariana obedeció y sintió cómo la gravedad la arrastraba cuesta abajo, esquivando raíces y piedras por instinto. Al final, cayó sobre un manto de hojas secas. Nahuel llegó un segundo después. «Está más cerca de lo que pensaba», murmuró. «Tenemos que separarnos». «Ni lo sueñes», replicó ella con el corazón desbocado. «Si me pierdo aquí, no llego viva al rancho». Él la observó un instante, luego asintió. «Entonces no te quedes atrás». Avanzaron bordeando un arroyo poco profundo, usando el agua para ocultar las huellas.
Mariana se agachó varias veces, sintiendo cómo el frío le calaba hasta los huesos. En un recodo, Nahuel se detuvo y levantó una mano, señalando silencio. Entre las sombras, dos figuras cruzaban el cauce más arriba, linternas en mano. Sus haces de luz cortaban la oscuridad como cuchillos. Mariana contuvo la respiración mientras los hombres se acercaban. Uno de ellos apuntó su linterna hacia el agua, pero se detuvo antes de llegar a su posición. Un silbido breve sonó desde la distancia y los dos hombres giraron en dirección opuesta. «Nos dieron unos minutos», dijo Nahuel. «Vamos». El bosque empezó a clarear y el olor a humo llegó de golpe. Mariana levantó la vista. A lo lejos, sobre un claro, había una fogata encendida. Cerca de ella, varios hombres vigilaban lo que parecían ser jaulas cubiertas con lonas. Nahuel la hizo agacharse. «Ahí es donde los llevan primero», susurró. «Caballos, ganado, lo que atrapan». Mariana sintió un nudo en la garganta. «¿Y las personas?», preguntó, aunque temía la respuesta. Nahuel la miró con seriedad. «A veces también». Un crujido a su espalda los hizo girar. Un perro grande, de pelaje oscuro, estaba a pocos metros, observándolos con los ojos brillantes. Nahuel hizo un gesto lento con la mano, pero el animal comenzó a gruñir. «¡Corre!», dijo él. Mariana apenas alcanzó a reaccionar antes de que el perro ladrara y a lo lejos las voces respondieran. Se lanzaron a través del bosque esquivando espinas que les rasgaban la ropa y la piel. El perro los seguía, pero los disparos lo hicieron detenerse. Los hombres estaban cerca. Un barranco apareció frente a ellos. Nahuel lo evaluó de un vistazo y saltó primero rodando al caer. «¡Salta!», gritó desde abajo. Mariana respiró hondo y se lanzó. El golpe la hizo perder el aire por un instante, pero Nahuel la sujetó antes de que rodara más. «Vamos, no hay tiempo». El bosque se hizo menos denso y la luz de la luna iluminó una vereda estrecha. Nahuel aceleró el paso y Mariana sintió que se acercaban a terreno conocido. De pronto, el sonido de cascos llegó desde el lado opuesto. Dos jinetes aparecieron bloqueando el camino. Nahuel se giró hacia Mariana. «A tu izquierda la cañada. Si llegamos ahí, los perdemos». Corrieron sin mirar atrás, bajando por la pendiente. Los cascos golpeaban cada vez más cerca. Nahuel se detuvo, sacó algo de su morral y lo lanzó hacia el sendero, un pequeño artefacto que estalló en una nube densa. Los caballos relincharon confundidos. Al llegar al fondo de la cañada, Mariana se dejó caer sobre una roca, sin aliento. Nahuel se inclinó para comprobar que el frasco seguía en su bolso. «Lo tenemos», dijo él, con un alivio apenas perceptible. Mariana lo miró, intentando encontrar las palabras. «Si no hubieras estado ahí, no estaría aquí si no creyera que vale la pena», la interrumpió él. Esa frase quedó flotando entre ellos. Por primera vez, Mariana sintió que no había duda. Nahuel estaba de su lado. El silencio de la cañada era profundo. La tensión de la huida comenzaba a disiparse, y en su lugar quedaba una conexión silenciosa, forjada entre balas y espinas. «Confío en ti», dijo Mariana finalmente. Nahuel sostuvo su mirada un segundo más de lo necesario. «Entonces prepárate, porque lo peor aún no ha empezado». Ambos sabían que no era una amenaza vacía, sino una advertencia, y que después de esa noche sus caminos ya estaban unidos. El cielo estaba gris y el viento arrastraba polvo seco sobre la vereda. Nahuel caminaba delante con el paso medido, como si estuviera decidiendo cada palabra antes de decirla. Mariana lo seguía, con el frasco del antídoto seguro en su bolso, pero con la cabeza llena de preguntas. Cuando se detuvo junto a una hilera de nopales, él no la miró de inmediato. Se quedó en silencio, observando el horizonte. «Creo que ya es hora de decirte quién soy en realidad», murmuró. Mariana sintió que el estómago se le encogía. «Pues habla, porque estoy cansada de medias verdades». Nahuel respiró hondo. «No estoy aquí por casualidad, ni por el caballo. Al menos no solamente por eso. Soy un informante.
Trabajo para gente que intenta desmantelar una red de contrabando que usa estas tierras comunales para mover lo que no puede cruzar por las carreteras. Mariana parpadeó, intentando procesarlo. ¿Contrabando de qué? ¿Ganado? Ganado, sí, pero también armas, medicinas falsificadas, incluso personas, dijo él, con una frialdad que no buscaba suavizar el golpe. Lo de tu caballo fue una advertencia, querían que te alejaras. El peso de esas palabras le cayó encima como un bloque de piedra. ¿Y por qué no me lo dijiste desde el principio? Porque cuanto menos supieras, menos riesgo corrías, respondió él. Pero ahora ya no hay vuelta atrás. Mariana se cruzó de brazos, el viento moviéndole el cabello hacia el rostro. ¿Y yo qué soy para ti en todo esto? ¿Una pieza que se usa para llegar a ellos? Nahuel negó con la cabeza, acercándose un paso. Eres alguien que no se quedó mirando cuando pudo hacerlo, por eso estoy aquí. El sonido de cascos interrumpió el momento. Desde el sendero que descendía del cerro, dos jinetes avanzaban despacio, como si rastrearan algo. Nahuel tomó a Mariana del brazo y la llevó hacia la sombra de un mezquite. «Esos son de ellos», susurró. «Si nos ven juntos, las cosas se pondrán feas». Mariana observó a los hombres pasar, hablando entre sí en voz baja. Uno llevaba un rifle en la silla, el otro una cuerda enrollada. El recuerdo de la cuerda cortada en el arroyo le hizo apretar los dientes. Cuando los jinetes desaparecieron en el polvo, Mariana volvió a encararlo. Si sabes quiénes son y lo que hacen, ¿por qué no los detienes ya? Porque no basta con atraparlos, dijo él. Hay alguien más arriba, alguien que manda. Si no lo encontramos, todo esto se repetirá una y otra vez. ¿Y ese alguien vive aquí? Nahuel la miró en silencio, como si estuviera midiendo si podía darle ese dato. Más cerca de lo que crees. El aire se volvió más pesado. Mariana pensó en las miradas de ciertos vecinos, en la forma en que algunos callaban cuando ella entraba a un lugar. Entonces, todo este tiempo me has estado usando para llegar a esa persona. No, replicó él con firmeza, pero sí has llamado su atención. Y eso puede servirnos si estás dispuesta a correr el riesgo. Mariana lo sostuvo con la mirada. Si eso significa acabar con lo que están haciendo, sí. Nahuel pareció aliviado por su respuesta, pero no bajó la guardia. Bien, entonces vas a tener que seguir mis pasos sin cuestionarlos. Habrá momentos en que no pueda explicarte todo. Mariana arqueó una ceja. Eso ya lo estabas haciendo. Él sonrió apenas, pero sin humor. Ahora será diferente. Si te doy una orden es porque tu vida depende de que la sigas. Un graznido de cuervo resonó sobre sus cabezas y ambos alzaron la vista. Nahuel lo observó con atención. Es una señal. Los vigías usan aves para avisar si hay movimiento. Debemos movernos. Caminaron hacia el arroyo, siguiendo un sendero oculto por ramas bajas. A medio camino, Nahuel se detuvo y le entregó una pequeña libreta. Aquí hay nombres y lugares. Si algo me pasa, llévala a un hombre llamado Salgado, en la estación vieja. Mariana sintió el peso de esa libreta como si fuera una llave a un mundo que preferiría no conocer. No hables así, no te va a pasar nada. En este juego, respondió él, a todos nos pasa algo tarde o temprano. Al llegar al borde del agua, el reflejo del cielo gris les devolvió un momento de calma. Nahuel se inclinó para beber y Mariana lo observó, notando que las manos le temblaban ligeramente. No era miedo, sino agotamiento acumulado. Ella dio un paso más cerca. No sé si me va a gustar todo lo que descubra, pero ya no me voy a echar para atrás. Nahuel levantó la vista y por primera vez desde que lo conocía le sonrió sin reservas. Entonces ya eres parte de esto. Mariana asintió, consciente de que esa frase era más que un compromiso. Era la entrada definitiva a un mundo del que no podría salir ilesa. El amanecer llegó con una luz suave que se filtraba por las rendijas del establo. El sonido de la respiración de Azabache era distinto, más lenta, más tranquila.
Mariana entró con un balde de agua fresca y por primera vez en días lo vio levantar la cabeza con algo de fuerza. Se acercó despacio, acariciando su cuello. «Así me gusta, campeón», susurró. «Vamos saliendo de esta». El antídoto había hecho efecto. La inflamación en la herida se reducía y el brillo volvía poco a poco a sus ojos. Mariana sintió un alivio que le aflojó los hombros, pero también la punzada de recordar el precio que habían pagado para conseguirlo. Mientras cambiaba el vendaje, notó que sus manos ya no temblaban como al principio, no solo por la rutina de curarlo, sino porque algo en ella había cambiado. Antes, el mundo era simple: animales enfermos, tratamientos claros, resultados esperados. Ahora entendía que la salud de un caballo podía depender de un juego sucio de intereses, de secretos que se movían en la oscuridad. «Ya no es solo curarte», le dijo a Azabache mientras ajustaba la venda. «Ahora sé que también tengo que cuidarte de la gente». Al salir del establo, el viejo peón estaba recargado en la cerca, observando en silencio. «Se ve mejor», comentó. «Va a vivir», respondió Mariana, intentando sonreír. El hombre asintió, pero luego miró hacia el camino polvoriento. Pasó un forastero hace un rato, preguntando si aquí había una veterinaria joven. No dijo su nombre. El estómago de Mariana se encogió. ¿Cómo era? Sombrero ancho, camisa clara. No parecía de estos lados. Sabía que podía ser cualquiera, pero también que podía ser alguien buscando más que un caballo. Decidió quedarse cerca del rancho. Pasó la tarde revisando cercas y preparando infusiones de las hierbas que Nahuel le había dejado. Cada paso, cada tarea, le daba tiempo para pensar en lo que había escuchado de él. Contrabando, tierras comunales, un líder oculto. Se sorprendió a sí misma recordando su tono cuando le dijo: «Ya eres parte de esto». Al principio lo había tomado como una advertencia, pero ahora empezaba a entender que también era una invitación, peligrosa, pero real. Al caer la noche, se sentó en el pórtico con una taza de café. Desde ahí podía ver el establo y la silueta de Azabache moviéndose lentamente en su corral. Pensó en lo fácil que sería fingir que nada había pasado, seguir con su trabajo, evitar las preguntas, olvidar los rostros de los hombres armados y las luces de linternas persiguiéndolos. Pero sabía que no podría. Una vez que ves lo que hay detrás del telón, no puedes volver a cerrarlo. El sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. No eran pasos apurados, sino medidos, como los de alguien que no quiere sorprender, pero tampoco ser invisible. Mariana se puso de pie, dejando la taza a un lado. Nahuel apareció entre la penumbra, con su andar tranquilo y esa mirada que parecía atravesarlo todo. «¿Cómo está?», preguntó. «Más fuerte cada día», respondió ella. «Gracias al antídoto, ya que no te rendiste». Él asintió, pero no sonrió. «Tienes que seguir cuidándolo. No van a dejar de intentar asustarte». Mariana dio un paso hacia él. «Yo no me voy a asustar tan fácil». Nahuel la observó unos segundos, como evaluando si sus palabras eran más coraje que realidad. «Eso espero, porque lo que viene no es solo para asustar». Ella quiso preguntar más, pero él cambió de tema. «En unos días me reuniré con alguien que puede darnos un nombre. Quiero que vengas». Mariana sintió la adrenalina mezclarse con el miedo. «Si voy, será porque quiero, no porque me digas». Nahuel asintió una sola vez. «Entonces piénsalo. Yo esperaré tu respuesta». Cuando él se fue, Mariana volvió al establo para ver a Azabache una vez más. El caballo estaba tranquilo, masticando heno, como si nada de lo que había pasado en los últimos días hubiera existido. Le acarició el lomo y habló en voz baja. «Cuidarte me enseñó más de lo que pensé. Y ahora, aunque quisiera, no puedo volver a la vida de antes». Salió y cerró la puerta del establo con cuidado. En su mente, la decisión ya estaba tomada, aunque aún no se lo hubiera dicho a Nahuel. No iba a quedarse mirando desde afuera. La diferencia era que ahora sabía esperar, y mientras esperaba, cuidaría lo que más importaba. La noche estaba cerrada.
sin luna, y el aire cargado de esa calma extraña que precede a una tormenta. Nahuel caminaba solo por la vereda que bordeaba el río, con las manos metidas en los bolsillos y la mirada fija en el suelo. Llevaba días pensando en lo mismo, pero esa noche sentía que ya no podía seguir posponiendo la decisión. Sabía que si daba un paso al frente y se exponía, podría salvar no solo animales, sino también a personas que estaban atrapadas en la red de contrabando. Pero también sabía que, en cuanto mostrara la cara, su vida dejaría de ser suya. Se detuvo al escuchar un silbido corto, una señal conocida. Desde la sombra de un árbol salió un hombre bajo, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. «Tienes que moverte ya», le dijo sin preámbulos. «Esta noche van a sacar 3 caballos y 2 muchachos por el paso de la cañada». Nahuel sintió el golpe de la noticia. «Si voy, no hay forma de que no me vean», respondió. «Si no vas, no salen vivos», contestó el hombre. Ese era el peso de cada decisión: salvar a otros y quedar marcado, o salvarse él y cargar con la culpa. Horas más tarde, estaba sentado junto a una fogata apagada, limpiando su cuchillo como si en el filo pudiera encontrar la respuesta. El sonido de pasos suaves lo hizo girar. Mariana estaba ahí, envuelta en una chamarra. «Te busqué en el rancho y no estabas», dijo. «¿Qué pasa?» Nahuel dudó un instante. «Tengo que hacer algo esta noche, pero si lo hago, todo cambia». «¿Cambiar para quién?», preguntó ella. «Para mí y para ti, porque si me ven van a saber que no estás sola en esto». El silencio entre ellos fue largo. Mariana lo rompió primero. «Si lo que vas a hacer es para salvar vidas, no puedes quedarte escondido». Nahuel la miró, como si quisiera medir el alcance de esas palabras. «¿Y si después no puedo protegerte?» «Ya no estoy esperando que me protejas», replicó. «Estoy aquí para ayudarte». Esa respuesta le arrancó una media sonrisa, pero no alivió el peso en su pecho. Más tarde, en la orilla de la cañada, vio las siluetas moviéndose en la penumbra. 3 hombres guiaban a los caballos, y detrás, 2 figuras pequeñas caminaban con las manos atadas. La sangre le hirvió. Podía esperar refuerzos, como le habían enseñado, pero eso significaba arriesgarse a llegar demasiado tarde. Podía atacar ahora y poner en riesgo todo lo que había construido para llegar hasta ese punto. Decidió moverse. Se deslizó entre los arbustos hasta quedar a pocos metros. Un crujido bajo sus botas alertó a uno de los hombres, que giró con la linterna. La luz alcanzó a Nahuel y en ese segundo todo se rompió. Se escuchó un grito, un caballo relinchó y la calma se convirtió en caos. Nahuel se lanzó sobre el primero, derribándolo. El segundo intentó sacar el arma, pero un golpe rápido lo dejó fuera de combate. El tercero corrió hacia los niños, pero Mariana apareció desde el otro lado, con una rama gruesa en las manos, y le bloqueó el paso. Los caballos se dispersaron entre los árboles, los niños quedaron libres y los hombres inmovilizados. Nahuel respiraba agitado, sintiendo cómo la adrenalina le golpeaba las sienes. «Ahora ya te vieron», dijo Mariana, mirándolo a los ojos. Él asintió, sin intentar negarlo. «Sí, y no hay vuelta atrás». Llevaron a los niños y a los caballos de regreso por un sendero oculto. Cada paso confirmaba lo que Nahuel ya sabía. A partir de esa noche, su cara sería reconocida por todos los que manejaban la red. Cuando llegaron al rancho, Mariana lo detuvo antes de que se fuera. «No importa lo que venga, ya no estás solo». Nahuel la miró en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que esas palabras se quedaran con él, porque sabía que lo que venía iba a exigir todo lo que les quedaba de fuerza, y algo más. El sol de la mañana bañaba la quebrada con un brillo cálido, distinto al que Mariana recordaba. Habían pasado semanas desde aquella noche en que encontró a Azabache atrapado por la serpiente, y ahora el caballo galopaba libre, su pelaje brillando bajo la luz. Mariana detuvo su yegua en el borde del claro. Bajó despacio, dejando que el silencio del lugar la envolviera.
El viento movía las hojas y el canto lejano de un ave rompía la quietud. Todo parecía en paz, pero bajo esa calma, la memoria seguía viva. Caminó hasta la roca donde había dejado su morral aquella vez. Pudo casi escuchar el sonido del cascabel, sentir la presión en el pecho de no saber si llegaría a tiempo. Cerró los ojos un instante, reviviendo la tensión, y al abrirlos notó algo nuevo. La tierra estaba removida en un punto, como si alguien hubiera cavado recientemente. Se agachó, tocó la tierra húmeda y descubrió un trozo de madera con marcas talladas. No reconocía el patrón, pero la sensación de que no era algo dejado al azar le encendió una alerta. Azabache se acercó a ella, oliendo la madera con curiosidad. Mariana lo apartó suavemente y guardó el objeto en su bolso. El claro podía haber cambiado en apariencia, pero aún guardaba secretos. Miró alrededor y notó que la vegetación en un extremo estaba aplastada, formando un sendero estrecho que no recordaba haber visto antes. Dudó, pero la curiosidad pudo más. El sendero la llevó a una pequeña depresión en el terreno, casi invisible desde arriba. Allí encontró restos de cuerda, un pedazo de lona rota y una botella vacía con una etiqueta extranjera. Se agachó para examinarla y escuchó un crujido detrás de ella. Giró rápido, pero solo vio un destello de movimiento entre los arbustos. «¿Quién está ahí?», preguntó con la voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza. No hubo respuesta. El silencio volvió, pero la sensación de ser observada no se fue. Decidió regresar al claro. Azabache pastaba tranquilo, pero su oreja derecha estaba girada hacia el mismo punto donde ella había visto el movimiento. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», murmuró, acariciándole el cuello. Ese instante le recordó que, aunque las cosas parecieran tranquilas, nada estaba completamente resuelto. El enemigo seguía cerca, aunque ahora se moviera en la sombra. Montó de nuevo y dio una última mirada al lugar. El claro ya no era solo el escenario de un rescate, era el inicio de algo mucho más grande, un punto en el mapa de todo lo que había aprendido y perdido desde entonces. Mientras se alejaba, la madera tallada en su bolso parecía pesar más. Sabía que tarde o temprano tendría que mostrarla a Nahuel, pero también intuía que hacerlo podía abrir una puerta a peligros que aún no alcanzaba a imaginar. En la distancia, sobre una loma, una silueta la observaba montar y alejarse. La figura permaneció inmóvil hasta que ella desapareció entre los árboles. Luego se inclinó y recogió algo del suelo, una herradura caída. El claro había cambiado, pero también se estaba preparando para otra historia. Y esta vez, Mariana sabía que no volvería a ese lugar como una simple testigo. La madrugada estaba fría y el cielo apenas comenzaba a aclarar cuando Mariana escuchó el golpe suave de cascos en el patio. Se levantó de inmediato, cruzó el corral y lo vio. Nahuel, ya montado, con el morral cruzado en el pecho y la mirada fija en el horizonte. «¿Te vas?», preguntó sin disfrazar el peso en su voz. Él asintió, pero no dijo nada. Ese silencio, tan suyo, le dolía más que cualquier respuesta. Mariana se acercó, cruzando los brazos como si así pudiera retenerlo. «¿A dónde?». «Donde me necesiten», dijo al fin. «Hay cosas que todavía no han terminado, y si me quedo aquí, solo las traeré hasta ti». Ella tragó saliva, consciente de que sus palabras no eran excusa sino advertencia. «Sabes que podrías quedarte». Nahuel la miró, y por un segundo su expresión cambió, como si quisiera decir algo que no se atrevía a poner en palabras. «Si me quedo, no terminaría lo que empecé». El viento levantó polvo a su alrededor. Azabache en el corral soltó un relincho suave, como si también supiera lo que estaba pasando. Mariana acarició la cerca, sin dejar de mirar a Nahuel. «¿Volverás?», preguntó, sabiendo que la respuesta podía no gustarle. «Cuando sea seguro», contestó, pero sin prometerlo. Ese «cuándo» no traía fecha, solo un hilo de esperanza. Un golpe de viento hizo que su sombrero se ladease.
Nahuel lo acomodó con un gesto rápido. Mariana se acercó un paso más. «No me dejes con más preguntas que respuestas», pidió. Él respiró hondo y en su mirada había un peso que no era de cansancio, sino de lo que cargaba por dentro. «Ya sabes lo importante, el resto lo entenderás cuando llegue el momento». En ese instante, un silbido lejano se escuchó desde el cerro. Nahuel giró la cabeza hacia el sonido y luego volvió a mirarla. «Es mi señal». Mariana sintió un nudo en el pecho. «Entonces ve antes de que cambie de opinión y te obligue a quedarte». Él sonrió, apenas, y esa media sonrisa valía más que cualquier palabra. Nahuel espoleó al caballo y comenzó a alejarse. Mariana lo siguió con la vista hasta que la silueta se fundió con la neblina que empezaba a cubrir el valle. No hubo adiós ni promesas formales, pero algo en el aire le dijo que no era un final definitivo. Cuando ya no pudo verlo, bajó la mirada y se dio cuenta de que en el poste más cercano había algo atado, un pequeño amuleto de madera, tallado con el mismo símbolo que había encontrado en el claro semanas atrás. Lo tomó entre las manos y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía esperar sin perder la calma. El patio quedó en silencio, pero en el pecho de Mariana se mezclaban dos certezas opuestas, la ausencia que dolía y la esperanza que crecía. Sabía que Nahuel se movía en un mundo peligroso, que su regreso no estaba asegurado, y aún así lo esperaba. En el establo, Azabache la miró como si pudiera leerle el pensamiento. «Sí, muchacho», dijo acariciándole el hocico, «volverá». Y con esa frase, aunque no fuera más que un deseo, decidió que la espera no sería pasiva. Cuando Nahuel volviera, ella estaría lista para lo que viniera. El sol comenzaba a hundirse detrás de las sierras, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. Mariana estaba sentada sobre la vieja cerca, con las piernas colgando y el sombrero en las manos. Desde ahí podía ver cómo Azabache trotaba con calma por el corral, la melena moviéndose al ritmo del viento. No había gritos, ni disparos, ni el peso de una decisión urgente, solo el murmullo de la tarde, y sin embargo, su pecho no estaba del todo en paz. Recordó la última mirada de Nahuel antes de perderse en la neblina. No fue una despedida cualquiera, fue un mensaje sin palabras. Esto no termina aquí. La certeza de que el peligro seguía cerca se mezclaba con una calma extraña. Había aprendido a vivir con la incertidumbre, y ahora esa incertidumbre le parecía un motor, no una amenaza. Se levantó de la cerca y caminó hacia el establo. Al pasar junto al poste, donde aún colgaba el amuleto de madera, lo tocó con los dedos. El tallado áspero bajo su piel le recordó que cada día que pasaba, Nahuel estaba en algún lugar, moviéndose entre la sombra y la luz. Dentro del establo, el olor a heno y tierra húmeda la envolvió. Azabache levantó la cabeza y soltó un relincho suave, como saludándola. Mariana le acarició el cuello, consciente de que su historia con él había sido el primer hilo que la ató a todo lo que vino después. Un ruido lejano, como el eco de cascos, la hizo girar hacia el camino. El sonido se apagó rápido, pero le bastó para recordar que, aunque no lo viera, el conflicto seguía moviéndose alrededor. Mariana respiró hondo. Antes, ese sonido la habría puesto en alerta. Ahora, solo le confirmó que debía estar lista para cuando el destino volviera a golpear la puerta. Volvió a salir al patio justo cuando el sol tocaba la línea de las montañas. El cielo ardía, y en ese fuego ella vio una metáfora de lo que sentía, un ciclo que termina, otro que empieza. Se permitió cerrar los ojos y escuchar el viento. Ya no era la misma que curaba caballos, pensando que ese era su único mundo. Había aprendido a ver las sombras, pero también a no dejarse consumir por ellas. En la distancia, un halcón sobrevolaba el valle. Su silueta recortada contra el cielo le recordó que incluso en la inmensidad hay quienes vigilan desde lo alto. «Vigila, que yo haré lo mismo aquí», susurró,
sin saber si le hablaba al ave, a Nahuel o a sí misma. El último rayo de luz tocó la tierra y con él una promesa silenciosa se formó en su mente. No importaba cuándo regresara Nahuel, ni cómo. Ella no estaría esperando con las manos cruzadas. Mantendría el rancho, cuidaría a los suyos y estaría lista para salir al encuentro cuando llegara el momento. Porque el horizonte que tenía delante no era solo paisaje, era un recordatorio constante de que, más allá de esas montañas, la historia seguía escribiéndose. Cuando la oscuridad empezó a cubrir el valle, Mariana encendió una lámpara y la dejó en el pórtico, como un faro pequeño en la noche. No sabía si Nahuel la vería desde donde estuviera, pero le gustaba pensar que sí. Mientras la llama parpadeaba, sonrió. El peligro seguía ahí, pero también la posibilidad de un comienzo nuevo, y en ese equilibrio frágil, ella había encontrado un lugar para quedarse. Mañana, el horizonte volvería a esperar, y ella también. A veces, lo que empieza como una herida se convierte en el punto de partida para descubrir nuestra verdadera fuerza. Mariana entendió que no se trataba solo de salvar a un caballo, sino de aprender a vivir con la mirada fija en el horizonte, aun cuando la sombra del peligro siga presente. Porque en la vida, igual que en la sierra, la valentía no siempre es avanzar sin miedo, sino avanzar a pesar de él. Si esta historia te hizo sentir, pensar o recordar algo propio, compártela. Tal vez alguien más necesite escucharla hoy. Déjame en los comentarios desde dónde nos ves y qué parte te tocó más el corazón. Dale me gusta si crees que hay más personas que merecen escuchar historias que tocan el alma como esta. Y únete a esta comunidad para seguir recorriendo juntos caminos llenos de emociones, giros inesperados y personajes que se quedan con nosotros mucho después de que termina el relato. Suscríbete y mantente cerca, porque el próximo horizonte ya está por contarnos otra historia.